¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la bienvenida a una nueva emisión de El Foco, segundo recorrido por el extraordinario, maravilloso convento de Actopan en el estado de Hidalgo. Bienvenida, Beca. Hola, Héctor. Oye, recordar que estamos aquí por los 85 años de Lina, ¿no? Estamos homenajeando los 85 años de Lina y del personal, gracias al cual de Lina podemos disfrutar, conocer, descubrir y que se ha preservado la riqueza, el patrimonio de México. Nos acompaña en esta ocasión la historiadora del arte Stephanie Espinosa. Stephanie Espinosa, la maestra Stephanie Espinosa, con quien hicimos un recorrido muy interesante en el programa anterior, lleno de sorpresas y de hallazgos por un convento que, a diferencia de la mayor parte de los conventos que se conservan y que conocemos y hemos visitado, está completamente ilustrado. Es el convento ilustrado de la Nueva España o de México. Y precisamente justo estamos entrando ahorita al sitio donde se encuentra esta escalera y nos sorprende la cantidad de pintura, que esto es algo único, es algo que no está en ningún otro convento de México, que se conserve de esta manera. Probablemente todos estuvieron decorados así, pero eso se ha perdido. Y maestra, ¿cómo se logró conservar o rescatar esto? ¿Así quedó? Pues justo hay un proceso precisamente en el 92 que hacen este proyecto en el que hablábamos el programa pasado de esta integración con la comunidad. Intervienen muchos restauradores, intervienen especialistas en conservación y justo aquí quitan este encalado precisamente de aquí. Estaba encalado entonces, sí. En algún momento, y no se sabe por qué. Pues sí. A veces era por las pandemias, a veces también era una cuestión de conservación, porque justo algo que hablábamos en la sala de profundidad es que su conservación se debe también al espacio donde está, pero también estos encalados. Y otra cosa muy importante es que esto que hablábamos de la opulencia, muchas veces se cree que va contra de esos valores, entonces se encalan y también con la secularización que se da y que toman estos espacios, tiene que ver también con ese encalamiento. Bueno, es que ya lo hablábamos en el programa pasado, es un comento agustino. Los agustinos tenían fama de fifís, ¿no? Por decirlo en términos actuales. De opulentes. Entonces, claro, tiene sentido que en algún momento deciden cubrir eso para que no se siga hablando mal. Para que no digan que son opulentos. Que son lujosos, es que ¿no? iría en contra de los valores de... Ahora, sí, lo que pasa pobreza, justo con la secularización, que es cuando precisamente estos frailes mendicantes dejan estos espacios y hay una secularización de estos elementos, pues también incluso la iconografía secular es muy diferente. Aquí estamos en una orden, entonces eso también tiene que ver, digo, cada caso es diferente, pero tiene que ver también con ese encalamiento. Muchas veces también es por estas labores de restitución, de conservación, o también en las epidemias lo que se hacía pues era encalar todo. Eso me llama la atención, que se pensara que el blanco era más higiénico. La cal, sobre todo, ese trabajo. Y además la cal, que es nuestro material de excelencia para construir, ¿no? La gente a veces dice, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer con cemento? Pues, ¿por qué tiene que ser con cal apagada y por qué tiene que ser con baba de nopal? Bueno, porque son los elementos tradicionales con los que se hace. Y justo en este tenor, aquí en el cubo, vemos el asentamiento fundacional precisamente del convento. Esta parte está ¿sí? muy oscura, pero alcanzamos a ver. Está muy oscura, pero lo que vamos a ver aquí... perfectamente cómo dos caciques indígenas están cediendo, es lo que nos quieren representar, el terreno sobre el cual se va a levantar el convento de Actopan. Sí. Son los caciques justo de Actopan y de Ixcuintla-Pilco, que ya hablábamos de esta cuestión del perro y de cómo está. De hecho, ese lugar, Ixcuintla-Pilco, aparece en la matrícula de tributos. Y es muy curioso porque su iconografía es la mitad de un perrito, es decir, la cola, con la cola hacia arriba. Y también viene como un propio tributario. Don y aquí Pedro están... Ixcuintla-Pilco es uno de los personajes y el otro es... Iván Inca Atopa. Iván
Inca, Inica, Actopan, de ahí viene Actopan. Actopan. Sí, y el otro es el primer fin de CD. Oye, Stephanie, y bueno, sé que este es justo tu tema, la identificación de la flora y la fauna de esta pintura mural. Aquí es bien interesante porque vemos unos magueyes por ahí que Exacto. aparecen en el grifo de Actopan, pero además también sabemos que estamos en una zona de mucha riqueza. Sí. Bueno, por algo Hidalgo es famoso por su pulque, ¿no? Sí, en el Valle del Mezquital, justo eso que dices, ve que es muy importante porque la escena no está ambientada en el interior del convento que ni existía, ni está ambientada en una capilla, está ambientada en un elemento natural. Claro. Es decir, el entorno lo que nos dice es que aquí hay un altar. Al rato vamos a ver aquí arriba que hay un altar móvil, que era precisamente como se oficiaba misa, lo iban cargando y se lo llevaban. Pero se Puede está ser que por consagrando algo el así, espacio donde se va a levantar los muros que hoy estamos. Sí, y aquí vemos incluso la geografía, cómo se ven cerros determinados, cómo se ven esos elementos como los magueyes, que nos habla de un contexto. Esa imagen que nos está dando información, lo que nos dice también es que hay un contexto y que este contexto es un entorno agreste. ¿En qué sentido, no? Estas condiciones del desierto, estas plantas, estos animales también asociados a ello, pues aquí lo vemos. Y como mencionabas, pues lo que se hace es precisamente esa consolidación del espacio que va a ocupar el convento, porque pues no construyen por construir. Escogen un lugar que también es estratégico y que tiene ciertas virtudes y también que a pesar de que atraviesen vicisitudes les va a servir precisamente para la construcción de todo este elemento monumental. Muy bien, y la escalera también es precisamente monumental. Sí, No, de hecho otra vez ¿no? volvemos a lo mismo, podríamos hacer 3 tesis, 4 libros, 5 programas. Qué bárbaro. Tratando de hacer la identificación, pero en general, ¿qué tenemos? Santos, tenemos obispos, también tenemos los llamados doctores, justo de la Orden de San Agustín. Y van a ir en un nivel jerárquico conforme nos vayamos acercando. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar otra vez? Estos monogramas y estos elementos zoomorfos y fitomorfos. El nivel jerárquico es hacia lo más alto. Exacto. Es decir, hacia San Agustín. Exacto. Así que si se dan cuenta, eso también tiene que ver con esta vida de contemplación. Si hablamos de contemplación, meditación y oración, esta contemplación, ¿en qué sentido va? Este entorno a mí me va a recordar los valores de la orden, pero también los votos que yo hice. El convento inicia su construcción en 1546. Bueno, el conjunto... Sí, es la fundación, digamos, y a partir de 1550 aproximadamente a 1570 es este periodo de construcción. Ok, esto se llevó 30 años. En teoría, pero recordemos que hay muchas etapas y que en el siglo en que se van XVIII todavía hay adicionando. intervenciones que... Exacto. Ahora, pero esto que nos dice Stephanie es interesante porque hablábamos el programa pasado como la pintura mural tenía un sentido didáctico, ¿no? Exacto. Entonces, lo que veremos en la capilla abierta, pues sería didáctico para los indígenas que están evangelizando, pero aquí pareciera que es más bien para los propios frailes que son quienes habitan y transitan por estos espacios. Exacto. Eso que mencionas es muy importante porque entonces tenemos un discurso a través de la iconografía dirigido para un público determinado. En este caso, como son los que habitan aquí los frailes, el discurso pictórico va a ir en torno a eso. Pero cuando veamos la capilla abierta, el discurso pictórico va en torno a los indígenas y esta colonización de su imaginario y sobre todo a esta lucha entre el bien y el mal, que entiendan que es un pecado, que entiendan que es el cielo, que entiendan que es el infierno. ¿A quiénes están diciendo quiénes son? Exacto. A los habitantes de este lugar, quiénes son, de dónde vienen. ¿Y a dónde van? Y sus orígenes. Su misión también, ¿no? Exactamente. Lo cual, pues creo que con eso ya queda claro que no es opulencia, ¿no? ¿Recuerdan lo que, exacto, no es la opulencia? ¿Recuerdan lo que hablábamos? ¿Quién está hacia arriba? San Nicolás Tolentino. Ah, claro, las estrellas. Los elementos iconográficos, el Pero hábito no le alcanzo negro, a ver las manos, las estrellas. celadas. Sí, tiene las celaciones, ¿Se el le alcanza a flagelo. ver? Un poquito, de este lado. Sí, pero sí, mira el manto estrellado. Exacto. Ahora, lo que es muy impresionante es que creo que aquí se ve mejor que en otros espacios que transitamos en el programa pasado, la influencia de los grabados, que nos explicabas que los frailes les mostraban eso a los pintores indígenas para que entendieran la iconografía. Y en este estilo blanco y negro, pero incluso en la manera en la que está trabajado el pigmento, sí pareciera que estás viendo un grabado en un libro, ¿no? Y justo retoma estas ideas, si se dan cuenta, aquí sí hay elementos de color, pero lo que impera es el negro. Y además vemos otra vez los elementos asociados, porque ¿a quién es la vocación de este inmueble? Pues a San Nicolás Tolentino, ese fraile italiano, que vamos a ver ahí y que además vamos a acompañar la iconografía. ¿Se acuerdan de las perdices otra vez? Otra vez, ¿sí? el plato con perdices, que es este milagro que hace. ¿Por qué no nos lo explicas de nuevo? Por si alguien no... Claro, por si alguien no lo vio. Pasado. Lo que pasa con este milagro es que se le adjudica que cuando cayó enfermo, evidentemente al tener una vida de austeridad, pues no consumían carne.
Entonces uno de sus compañeros le lleva un plato con perdices para que se reponga. Él menciona que no, y entonces levanta el plato y las perdices se van volando cuando ya estaban cocinadas. Entonces, justo uno de esos milagros más conocidos, aquí lo podemos ver reflejado. Esas perdices con vida, porque si se dan cuenta no están cocinadas, están en un plato, pero este plato justo era donde eran servidas para comer. Pero ahí tienen vida, incluso se ven con aleteos. Y también presentan esas estrellas que es de su iconografía. Y vamos por jerarquías, vamos a ver esas representaciones, pero hasta arriba, otra cosa que vemos es el entorno. Como hay esa preocupación por también no solo reflejar al santo y sus características iconográficas, sino que también vemos la representación de este entorno a donde ellos se enfrentan. Estamos en el Valle del Mezquital, estamos en Tierra Caliente, estamos en un entorno rodeado de montañas, pero también tenemos estos huizaches, los magueyes y demás, y aquí lo vemos reflejado. Entonces, ¿Por qué está el manto estrellado? ¿Se sabe qué representa? Pues tiene esta conexión con la divinidad. Y justo también está asociado con estos votos y también con esta labor que él tiene. Por aquí me imagino que es Santa Mónica la que está ahí. Sí, exacto. La madre de San Agustín. Y luego los personajes estelares, digamos, de la orden sería, ¿no? Por ahí está San Guillermo, el duque de Aquitania, el arzobispo de Nápoles. Y se dan cuenta, conforme fuimos subiendo, teníamos a los priores, a los caciques, luego teníamos a los frailes, luego vamos teniendo estos doctores de la orden, luego tenemos a los arzobispos, hasta llegar a la advocación del convento. Oye, y aquí se aprecia mucho más algo que también vimos en el programa pasado, en algunas cenefas, que es el corazón que identifica a los agustinos, ¿no? Y aquí sí tiene ese pigmento rojo, por ejemplo, se distinguen mucho mejor cómo están las flechas, y luego tenemos estos animales fantásticos que hablábamos, sí, como ¿no? Entre caballos, quimeras, bestias, sí. Que precisamente van en estas cenefas y van adornando, y abajo también vemos esta integración de elementos vegetales. Si se dan cuenta, hay un discurso visual, aunque pareciera que está todo plagado tenemos un discurso visual que está separado, las cenefas, estas jerarquías, por estas distintas cenefas. Claro. O sea, hay una división, y justo en esta contemplación que tiene la orden, pues eso también me va a recordar, como mencionabas, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi labor, pero también a dónde voy. ¿Son los padres de la iglesia? ¿No? Los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia. Y bueno, es que ¿cuánto tiempo se puede uno sí, no, aparecen cosas. Esto es portentoso. ¿Qué es esto? Sí, es otro de los animales que consideramos como fauna fantástica, ¿no? O sea, tenemos aquí, es una especie de quimera también. Le sale de los ojos ahí. Pero le sale de los ojos, parecieran unos... luz o rayos. Muy bien. A ver, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo lleva estudiando esto, maestro? Pues, no sé, unos 10 años. Yo en el instituto, en agosto, cumplí 17 años trabajando aquí. Yo empecé en custodia y ahora pues estoy en el área de investigación en el centro en Hidalgo, pero pues por mi formación como historiadora y también en la cuestión de patrimonio, pues me ha permitido adentrarme un poco estos conocimientos. Bueno, aquí tenemos otra vez esta cuestión visual en el claustro alto. Ahora sí se dan cuenta cómo nos describías el espacio, ¿no? Tenemos las columnas grandes, que parece que aquí el espacio se reduce, pero eso también nos da mucha luz. Aquí están las celdas ya, precisamente de los frailes. Claro, pero también justo nos habla del uso, ¿no? Aquí arriba ya es más habitacional, está más a escala humana, ¿no? Entonces ya no necesito estos grandes espacios para el refectorio, la sala de profundes y demás, porque aunque son espacios más de comunidad, aquí digamos que las celdas van a ser un espacio en individualidad para la contemplación. Humana. Exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño espacio con algunas representaciones y nos da algunos datos, ¿no? De la conquista de México, de estas noticias de la fundación precisamente, porque recordemos que pues todo esto es una labor evangelizadora que no solamente se lleva aquí, sino que en todas partes de lo que es México actualmente se estaba llegando precisamente este proceso de evangelización. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, ¿no? Los propietarios interinos, los curas, que hicieron esa administración de la parroquia. En en 1750 se entregó con la secularización. A la secularización. Yo pensé que había sido hasta el siglo XIX. Pues es que hay distintos procesos también de secularización. Okay. Que es como algo que les pasa también a los jesuitas, ¿no? Cuando también hacen esta expulsión y demás. Porque estaba viendo, Fray Alonso de la Veracruz está relacionado con este convento de alguna manera. Pues... Solo era el provincial. Ajá. O sea, sí, porque pues estaba relacionado con este y con muchos otros, pero no a lo mejor al nivel de Fray Andrés de Mata, por ejemplo. Y bueno, aquí vamos a empezar a... La tumba de Fray Andrés está localizada, se sabe dónde murió. Él murió en Izmiquilpan, ¿no? Sí. Porque él hace también el convento de Izmiquilpan. También hay muchas leyendas urbanas, exacto, de qué pasó con sus restos, dónde quedan, qué se hacen.
Y bueno, aquí vamos a ¿Se lo robaron? a ver un espacio. No lo sé. ¿Viste? Los de Fray Martín de Valencia se lo robaron de... También con los de Cortés nunca ha pasado un lugar a otro. ¿no? Y bueno, aquí podemos entrar ahora sí al espacio de las celdas y también vean la iconografía. Ahora, ¿qué elementos son los que más se relacionan en las cenefas? Bueno, para empezar, los espacios. Qué bueno que tenemos esta luz. Tenemos los espacios, son espacios para las celdas. Si quieren pasamos de este lado. Si yo cierro esa ventana, esto se queda oscuro. Sí, oscuridad total. Completamente. Pero aquí están las celdas. Esos elementos eran importantes porque aquí es donde se sentaban, subían sus pies, hacían la lectura. Y tenemos muy buena luz. O sea, esto también nos da una idea de cómo estaban. Les repito, si cerramos todas las ventanas, esto se queda completamente oscuro. ¿Pero estaban así comunicadas las distintas celdas? No, estas ya son adecuaciones que se hacen con el paso del tiempo, porque justo, precisamente con esta parcelación de espacios y con esta división, va teniendo muchos cambios. De hecho, hay vanos que están clausurados, otros que se abren. Por ejemplo, en este ya se ve aquí. Pero, ¿cómo son la iconografía, por ejemplo, de las celdas? Bueno, ahí se ven las perdices con las estrellas, justo. ¿no? Es maravilloso. Pero ahora ya, para fines de nosotros nos conviene más esta estructura para las exposiciones o demás. Pero aquí hay un ejemplo de lo que les comento, las puertas clausuradas, por ejemplo. ¿Podemos cerrar? Aquí, claro. A ver, vamos a cerrar, a ver si cómo se va la luz y hay que cerrar la otra. Pero ya creo que nos da una idea, y si cerramos la otra, prácticamente nos quedamos en penumbras. Sí, en penumbras. También esto que decíamos, no construyen por construir, a pesar de que no tenían esta instrucción arquitectónica, no eran arquitectos como tal, hacen un trabajo titánico y muy bueno. Y está aquí en el reflejo, cómo está aprovechada perfectamente la luz para el espacio. Es impresionante. Sí, mira. El cambio. Sí, de la penumbra a la oscuridad. Oye, ya nos habías advertido que acá había grafitis y en los dos muros que hemos visto parece haber escritura, cosas... que son novohispanas. Sí, justo. Y también hay otras que son más contemporáneas, porque muchos espacios, justo con la nacionalización de los bienes, se vuelven hospitales, cárceles, o también se vuelven hospicios o demás. ¿Esto es alguien está contando los días? Sí, son de los presos. Son de los Porque presos. En algún momento sí, también aquí estuvieron, como también pasó en San Francisco de Asís, en Pachuca, y son las marcas de los días. Entonces, si se dan cuenta, Pobre es una hombre, ¿cuántos profusión... días se aventó aquí? Sí, ¿no? Sí, Bueno. es una profusión de elementos desde el siglo XVI, indígenas, españoles, hasta los procesos contemporáneos, que mucha gente a lo mejor dirá, bueno, leyes de reforma aquí, ¿qué no? O qué pasaría también con esta cuestión del uso de los espacios. Con la parcelación, muchos de estos lugares se convierten en, como les repito, en hospitales, se convierten en cuarteles militares, se convierten en cárceles. Entonces, aquí están. ¿Esto es producto de la humedad, de las lluvias o sí, a qué se debe esta decolonización? Si se dan cuenta, ahí arriba hay unos accesos que ya están clausurados y se ve el escurrimiento. Se han restituido, pero como les decía, hasta qué punto es inventar y hasta qué punto es restaurar. Sí. Pero se han tratado de mantener así. Pero esto es interesante porque aquí por las marcas ya nos hablan de otro proceso social asociado al inmueble, que es precisamente esta etapa de cárcel. Y pues quién sabe cuántos días se la... Pobre hombre, se echó aquí... O incluso ya los más contemporáneos, esto es completamente siglo XX, ¿no? La escritura y demás. Claro. ¿Qué puso? Recuerdo de... Y no alcanzo. Sí, pero recuerdo de... Sí, pero esto ya es de justo hace unos 20, 30 años, ¿no? Y si pasamos de este lado... Ay. ¿Esto fue en prisión cuánto tiempo? ¿Hasta qué año? Unos 20, 30 años hasta el 92, o sea, del 60 que nosotros adelante. más o menos. Pero también tuvo otras ocupaciones. Luego aquí, otra vez. Esto aquí, si se dan cuenta, van los elementos mucho más centrados. Otra vez, me da mucha risa porque a veces cuando trabajamos con niños, María Luisa, por ejemplo, que es nuestra encargada de servicios educativos, la maestra, les pregunta, ¿no? Bueno, ¿tú qué ves para hacer una primera abstracción? Y muchas veces esto de los clavos de Cristo y las marcas y demás, ellos lo ven como zanahorias, por ejemplo, ¿no? Sí, sí parece. Pero justo también la luz que tenemos, pues en realidad se refiere precisamente a estas marcas, ¿no? Esos estigmas y demás. Vemos otra vez a San Agustín, y aquí sí va con su platito de perdices, ¿lo alcanzan a ver? Ahora sí los tienen en el corazón. Ajá, y acá están otra vez. Entonces esto va a ser muy importante porque es una constante, si se dan cuenta es una colonización de este pensamiento y un recordatorio constante de cuáles son las acciones y los valores que los tienen aquí. Entonces esta visualidad
que vemos como ostentosa o que la gente confundía con esto, en realidad responde, exacto. Puro sacrificio, pura mortificación. Exactamente. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Esto está muy como craquelado, Sí, ¿no? por eso. O sea, no hay como riesgo de colapso, pero pues mejor. Y Más ahí fácil. está el Hawái, que ya no es Hawái, ya son unas canchas. Una cancha de y ahí es fútbol. donde estaba precisamente lo que alimentaba a los aljibes. Actualmente este espacio es de la sacristía y tenemos esta parte también de las caballerizas, que eso también llama la atención. Eran frailes que estaban a caballo justo para estas encomiendas. Y ahora vamos a entrar a este espacio con cuidado. Que si quieren nos ponemos aquí atrás para que ustedes vean algo que hablábamos, es de la gente siempre raya, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Representaciones. Estos son llamados grafitis novohispanos, que es lo que hacen las personas. Estos son grafitis novohispanos. Sí, así se conocen. Por ejemplo, hay una representación de lo que pudiera ser el convento. Lo que me llama la atención es un águila bicéfala, que es de los Habsburgo, está representada. Pero también hay elementos fitomorfos, zoomorfos. Bueno, el corazón agustino El corazón está ahí agustino también. está ahí. Aquí está la zona de las letrinas, que es donde venían a hacer sus necesidades.
Y que, como decíamos, ¿no? Los baños rayados de la antigüedad. Bueno, sí, pasa hoy y pasaba entonces, ¿no? Pero también hay algo interesante, incluso en la representación iconográfica de estos seres antropomorfos, es decir, hay muy marcados si son indígenas o son españoles por la indumentaria. Incluso, por ejemplo, esta parte de aquí, que podemos ver representados también las construcciones. De hecho, se ha hablado de propuestas de que pueden ser festividades. Por ejemplo, la cruz atrial también se ve ahí, de este lado. Y algo bien bonito es justo esta, repetimos, ¿no? La integración de la fauna, precisamente del contexto. Ven estos animalitos de aquí que se están peleando. Ah, sí. No sé exactamente qué puedan ser. ¿Como tlacuaches? Pero, parece algún tlacuache, cacomixtle, no lo sé. Alguna cosa que son así, muy de sí. esta área, pero están peleándose. Y tenemos otra vez este escudo del Orden de San Agustín. Luego vemos otra vez otras representaciones y vean esta joya de acá. Esta cosa de pintar en los baños. Aparentemente desde tiempos inmemoriales. ¿De dónde viene? Por ejemplo, esa representación, el caballo, Ah, claro. Es precioso, cómo sí. está arriba con una persona que lleva un sombrero de determinada forma, lleva una espada, la indumentaria, la ropa, cómo están los animales. Y esto es toda una integración, si se dan cuenta. O sea, no nada más hay una representación, podemos ver diferentes escenas. O sea, la gente está haciendo diferentes cosas. Pero llama la atención, bueno, en los baños contemporáneos uno encuentra pues, obscenidades, encuentra vulgaridades, etcétera. Pero aquí lo que vemos son escenas. Exacto. No parece que sea una agresión. Están plasmando una visión de su tiempo, de alguna manera. Porque se dan cuenta, podría ser una festividad, pero a la vez es una escena costumbrista, pero a la vez pueden... Pareciera como la fiesta del pueblo. Ahora, Exacto. ¿cómo era este espacio? Pues estas son las letrinas, aquí se sentaban, y estos espacios que están ahorita clausurados es precisamente donde se iban los sólidos. ¿Pero ellos se sentaban en este espacio? Sí, en ese espacio. ¿Y ese agujero? Ese es para que ahí vayan los desechos. O sea, tenían que ponerse de este lado. Ya, o sea, acercarse. Sí, por eso ahorita están cerradas y por eso estamos atrás, porque ¿Y se ha revisado hacia abajo? Sí, no hay nada. Bueno, o sea, hay un espacio que es donde hacían una colecta de estos desechos. Ajá, y esto iba a un lugar determinado. Sí. Y luego a palearlo. Exacto. Lo tenían que con sacar cal y demás. con Pero palas, actualmente si nosotros levantamos una de estas... Una chimenea. ¿Cómo se llaman estas cosas? Lo que se ve es un espacio que está vacío hacia abajo, que tiene hojas. Lo tapan los compañeros, ¿por qué? Porque se acuerdan que tenemos inquilinos, tenemos gatitos, tenemos cacomixles, entonces también los animales pues se pueden meter, están ahí. Pero, esto es interesante porque se conserva muy poco, sí. Muy poco registro de cómo eran las letrinas, que fue algo de la vida cotidiana, pues todavía hasta principios del siglo XX. Y que sigue siendo algo parte, como decía Beca, muchas veces no pensamos en las necesidades básicas, ¿no? De bueno, vengo, veo la pintura, pero ¿dónde comen? ¿Dónde duermen? ¿Dónde van al baño? Y aquí veamos toda esta integración, estas escenas llegan hasta acá. Y bueno, lo mismo que... Esto podría ser una tebaida, ¿no? De alguna manera. No tiene la misma función simbólica, no tiene el mismo origen, pero si se dan cuenta hay muchas escenas costumbristas representadas aquí. Tenemos una profusión de elementos fitomorfos, homorfos, antropomorfos, que es muy importante. Y que Aquí para tratar fijamos. solamente de entender, tendría que haber una cosa de madera. Sí. En esta parte y aquí... Sus piecitos de este lado. Ajá, sí, o sea, es decir, un armazón de madera con un agujero. Exacto. Y aquí probablemente estaban separados por compartimientos de madera o eran simplemente... Muy probablemente, como son elementos, la madera al ser un elemento orgánico, a veces es muy difícil Todo se que desaparece. conserve. Sí, no, Pero es lo más probable. Y Lo que contaban sí es con que se pintura está también. Sí. La parte baja del... Exacto. Es que lo interesante de este edificio es que desde su construcción a la actualidad ha tenido innumerables etapas constructivas de adición de elementos, de supresión de elementos. Lo que nosotros como instituto tratamos pues es de conservar su calidad estructural, sus elementos de manufactura y sobre todo pues dar este contexto, ¿no? Aunado a la difusión. Cuidado con la cabeza porque... Y bueno, esto nos va a conectar a un espacio que también muy poca gente Qué lo maravilla. sabe. Acá también seguimos teniendo estos elementos. Pero estos ya son nuevos. Que ¿verdad? vamos a encontrar, sí, que también forman parte de, ¿no? Porque de alguna manera si tengan 50 o 60 años, mire este rostro, Ah, sí, mira. Y más días, ¿no? también son parte de. Y hay muchas representaciones. Ahora, aquí al fondo vamos a entrar a un espacio muy importante, hablando de estas necesidades, cómo se comunicaban. Y bueno, de este lado vamos a encontrar el espacio del palomar, que es lo que les permite comunicarse hacia el exterior precisamente, con cuidado. Y aquí es Qué donde maravilla. estaban en estos nichos las palomas. Wow.
estos animales pues recibían un adoctrinamiento para ir a un lugar determinado y llevaban mensajes y eso les permitía comunicarse entre estos frailes. Aquí vemos los nichos donde estaban los espacios, tenían unas rejillas, que bueno, estas aquí ya no se conservan, pero también esto nos habla de la población de palomas que compartían aquí también el espacio junto con los caballos en las caballerizas con estos frailes. Y es algo que no mucha gente conoce o que no tiene esta noción de, bueno, y solamente se comunicaban cuando iban a otros pueblos o en su labor justo de evangelización. ¿Qué pasaba? Pues hacían parte de estos animales que yo considero que también son de alguna manera un patrimonio biocultural. Ahora los vemos como una plaga, Sí. porque sí, el excremento es muy corrosivo para la pintura, pero aquí había una función muy importante, de alguna manera hasta una simbiosis. Ellos las alimentaban, las cuidaban y ellos las utilizaban para este uso. Y me imagino que debe ser pocos los conventos que conservan este tipo de espacios, Pues yo no se me ocurre otro. Sí, estamos en las sorpresas. Sí, hay mucha gente que no los conoce o que no se utilizan, porque también no muchos los tenían. Unos no se conservan, pero no todos tenían estos espacios. Entonces, esto también habla de estos recursos que eran muy importantes para la orden, que no solamente eran materiales, sino que también se valían de estos animales para cumplir su función y hacían este registro de los animalitos que tenían aquí y les permitía pues mandar las aves. ¿Y dónde las mandaban? Pues tenemos estas ventanas. Sí, ¿no? la ventana. Muy probablemente ahí estaba un fraile, hacía su mensaje, un mensaje cortito, se les ponía en la patita y las mandaban y ya después ellas regresaban. No se sabe qué podrían decir los mensajes. Pues muchas veces era notificación. No hay registro como tal, porque evidentemente al ser una actividad, digamos, tan cotidiana, pues no había, muy efímero, o sea, no había esto de guardarlos y demás. Pero los cronistas de la orden los que cronistas lo que dicen es que era contar si había algún incidente, si estaban faltos de provisiones, una epidemia, enfermedades, si había una enfermedad, una epidemia, o incluso hasta conflictos también que se llegaban a suscitar entre los indígenas. En esta labor, pues pensemos que ellos no nada más están aquí contemplando y llorando, sino que también tienen que salir y se tienen que enfrentar a estos indígenas que no han sido conversos y que incluso pueden perder hasta su vida, ¿no? Bueno, y ahora no lo imaginamos por las comunicaciones que tenemos, pero estaban muy aislados. O sea, ahora es muy fácil llegar a Actopan. Es el iPhone del siglo XVI. Exacto, el Twitter. ¿No? Para textear tenían que ahora es X, ¿no? Pero sí. Sí, justamente era una manera de hacer textos muy cortos, pero justamente de esta vinculación y conexión de mantenerse también activos de lo que pasaba fuera de estos muros. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Pues seguimos aquí con la maestra Stephanie Espinosa. Ya salimos del convento, del exconvento de San Nicolás Tolentino aquí en Actopan y nos hallamos frente a la fachada, una fachada completamente sobria, muy desnuda, solamente con unos cuantos elementos. Este es el portal de peregrinos. Y los símbolos que tiene arriba hacen referencia a ¿qué, maestra? Pues tenemos ahí el monograma de la Orden de San Agustín, tenemos también un glifo precisamente de lo que veíamos del significado de Actopan. Ahí está Actopan. Ahí está Actopan. Y de este lado tenemos una portada que, bueno, es una integración de elementos. La cantera, para empezar, es de aquí. Eso es muy importante. Hablábamos de esta integración de elementos locales y tenemos una integración de elementos, tanto es una portada que se puede considerar plateresca, tenemos esos casetones, tenemos, por ejemplo, ahí... Plateresco es muy anterior, es muy al principio. Sí, plateresco es como la transición entre el gótico y el renacimiento, pero en España. Ajá. O sea, es un estilo muy propio de España. Y aquí pues tenemos esta profusión de elementos, como hablábamos al principio, no tienes gótico, tienes románico, pero también tienes... Plateresca y es antes del barroco, ¿no? El barroco todavía es no antes llega, del barroco, ¿no? eso. Lo que llega, los referentes que tienen los españoles en ese momento son estos. Pero ya vemos allá algunas columnas. Sí, otra vez, ¿no? Estos emblemas de la Orden de San Agustín, vemos este trabajo también del trabajo en la cantera, que también esta es una zona donde se da mucho este tipo de material. Y vemos una sola torre, eso nos indica que estamos frente a una parroquia. Exactamente, es de una sola nave y bueno, tenemos aquí esta parroquia que hace no tanto fue intervenida también y acá tenemos nuestra cruz atrial de este lado. Que no Pero, puede... bueno, tenemos lo más sorprendente, sí, o lo siguiente, más imponente, digamos. Más sorprendente es lo que vamos a encontrar aquí a la vuelta. Que ahí está la génesis y el origen precisamente de todo este proceso, ¿no? Hablábamos de ver, hacer una lectura histórica del inmueble, pero no dejar de lado estos procesos históricos y sociales asociados precisamente a él. Y bueno, aquí está. Si nos habíamos impresionado con la pintura, con la tebaida y con todo ello, pues la imponente capilla abierta. Que la capilla abierta, solo para recordarlo, porque lo habíamos mencionado en el programa pasado, pues es como una innovación muy propia de la evangelización y la conquista espiritual de Sí, en México. Que es como para la evangelización de estos indígenas que por un lado tú mencionabas, pues no están bautizados, no pueden ingresar. Exacto. Pero también hay que recordar que el prehispánico se da en aire libre. Exacto. ¿No? Por ejemplo, esta noción de entrar a las cuevas están asociadas con el inframundo. Es claro. Y son lugares cerrados y demás. Entonces, viene a responder tanto al culto y precisamente estas prácticas cristianas que se tienen, pero también a la razón de ser de los indígenas. Tenemos esta puerta que es la puerta porciúncula, que está más asociada a la orden franciscana por la cueva de San Francisco. Sí. Pero se enciman los elementos, ¿verdad? Sí, en este caso pues es un convento agustino, pero tenemos esta profusión de elementos que también, por ejemplo, aquí tenemos los contrafuertes, ¿no? O sea, aquí se ve mucho mejor esa idea de convento fortaleza, esta fortificación que ahora estamos en el medio de la mancha urbana de la ciudad, pero si quitamos esto y vemos el territorio que estaba en el centro de un valle en la nada. Y bueno, las almenas que también nos habíamos mencionado los garitones, pasado, por ejemplo, aquí se ven. Elementos militares, que bueno, platicábamos también el programa pasado que tiene que ver con esta resistencia indígena que se vive más en esta zona, pero también pues hay quienes dicen que tiene que ver con
con la ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Exacto. ¿Cuál, Beca? Con el texto de la ciudad de Dios de San Agustín. Sí, sobre todo aquí en este contexto, pensemos que estamos en el Valle del Mezquital, que nos enfrentamos a esta zona de resistencia indígena, justamente, y que hay una labor evangelizadora que es muy importante. Este evangelio primigenio del que hemos hablado mucho, y nos estamos enfrentando a un contexto donde hay frailes mendicantes que no hablan el mismo idioma que los indígenas, que tienen otra cosmovisión distinta a la de los indígenas, y que se enfrentan a las formas en las cuales pasar este evangelio. Y una de las soluciones es esto. Esta capilla funciona como un códice testoriano, se le puede llamar así, es una capilla abierta, donde se oficia el culto, pero también va a hacer esta colonización que hablábamos de lo imaginario, ¿no? Que lo propone Gruzinski. Claro. Y lo vemos en su programa pictórico. ¿Qué escenas vamos a encontrar? Todo este lado vamos a tener desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ah, claro, ahí están Adán y Ahí Eva, están Adán y ¿no? Eva, Pero está la estas expulsión escenas del son de qué, paraíso. ¿del Apocalipsis? No, Estos son como digamos este muro. diablos, Ah, ¿no? el muro. En este muro de acá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Ya sé. como decía Beca, la expulsión del paraíso. Sí, el arca de Noé. Pero las de acá, lo que van a representar, y eso es muy interesante, es precisamente determinados pecados y su castigo. Por ejemplo, si alcanzan a ver de ese lado, hay un teocalli. ¿Esto de qué nos hablaría? De la idolatría. Sí, el paganismo, ¿no? El paganismo, que lo que ellos consideran precisamente que se contrapone precisamente a ello. Ahora, hay otras escenas, por ejemplo, el adulterio, hay otras escenas también, la embriaguez, por ejemplo, y lo que va a llamar la atención es las representaciones del infierno. Si se dan cuenta, hay un purgatorio y están los cristianos. Vemos Bueno, esos pero demonios. San Nicolás Tolentino tiene una relación con el purgatorio también, Él es, ¿no? él es precisamente el que aboga por las almas del purgatorio. Exacto. Él dedica su vida a abogar por las almas del purgatorio por una revelación que, y que tiene que ver con la evangelización, ¿no? Esto que decíamos Exacto. también, había una duda de si los indígenas tenían alma y a dónde se iban las almas ¿A de los dónde se iban indígenas las almas? previo al Porque aparte no cristianismo. estaban bautizados. Claro, el purgatorio también cobra un sentido en este contexto. Y aquí hay una idea que eso es muy interesante. Les hablaba de este investigador, José Luis Pérez Flores, que habla de la demonización, precisamente. Y Arturo Verga Hernández también habla de los infiernos representados en la pintura mural agustina. ¿Esto qué quiere decir? Vean, ahí hay una leviatán, Ajá. unas fauces donde están saliendo los demonios. Y aquí vemos una los parrilla como la de suplicios. San Lorenzo. Exacto. Vean los suplicios. Ahí están desollando, por ejemplo, algunos cuerpos, sí. se ven las pieles. En este lado están los suplicios. Y precisamente hay varios elementos que podemos ver. ¿Cuál es la importancia de esto? Yo como te hago entender que las prácticas que tú llevas de tu común, para mí están mal, por esa diferencia de cosmovisión. El mensaje es un mensaje muy de fuerte. una violencia espiritual. Incluso ¿cómo llamarla? hay un fraile que no es agustino, pero Fray Juan Calera me parece que lo que hacía era agarrar perros y gatos y meterlos en aceite hirviendo para que la gente entendiera cómo era el infierno, porque era de, bueno, cuando mueras te vas a ir al infierno. Qué locura. Pues sí, al Mictlán, Claro. ¿no? Pero dentro de la nueva cosmovisión, que esa ¿Quién era traspolación salvaje? de elementos, Fray Juan Calera me parece que es su ¿Era que nombre. Agustino? No, pero él lo que hacía, por ejemplo, era enseñarles esto, ¿no? Y aquí lo que se ve, yo creo que a veces lo tratamos de ver de, aquí no hay buenos ni malos. Lo que hacen es tratar de defender lo que ellos creen. Tanto Sí, los claro. indígenas resistiéndose a este proceso de imposición de una religión, tanto los religiosos tratando de llevar ese evangelio primigenio. Bueno, y es que hay que entender- Arrancándoles con pinzas Sí. de hierro, trozos de carne. Sí, porque ¿no? la idea de esta colonización imaginaria, que repito, viene este concepto de Gruzinski, es cómo yo traspolo estos elementos de mi cultura para que tú los entiendas y los asimiles. lo Porque que no llama importa que Gruzinski los la guerra entiendas de si no las hay una imágenes. asimilación. Exacto, la guerra Pero de las además imágenes. también hay que entender el contexto, o sea, para la conquista espiritual es igual importante que la conquista militar. Exacto. ¿no? O sea, hay que Va de entender la mano. de dónde vienen. Sí, la Biblia y la espada. Y en este sentido, tú al ver estas imágenes y a nosotros nos impone, imagínate un indígena entendiendo justo estos mensajes, porque ya quedamos que la imagen no es una ilustración y no solamente es una ornamentación. La imagen es un documento que nos da información y la imagen es un testimonio visual muy importante que en este caso nos va a permitir reconstruir cómo fue el proceso de evangelización en este lugar. Y aquí vemos precisamente esta monumentalidad de que nos habla, cuántos indígenas congregaban. Sí. Al aire libre, cómo se oficiaban precisamente estos servicios y también los temas, por ejemplo, acá se ven mucho mejor cómo están hombres y mujeres, por ejemplo, se ven en estas almas del purgatorio y cómo se ven estas representaciones. Por ejemplo, esta del adulterio ya no se alcanza a ver muy bien, pero algo que me llama la atención es el color del cabello que está ahí arriba de una de las mujeres. Todas las mujeres que vemos aquí con cabello largo, que es como este atributo que lo Sí, sí, denota, sí. porque no se representan tantos, por ejemplo, los senos o demás, pero tiene el cabello oscura. La que está representando esta precisamente infidelidad tiene el cabello rojo.
Y esto iconográficamente tiene que ver como las brujas, ¿no? Que eran pelirrojas, porque es el deseo, la pasión y demás. Eso es muy interesante en los elementos. Oye, y ahí nos pareciera que hay un español y una mujer indígena. Sí, junto al teocalli, ¿no? esto del teocalli justo es la idolatría, ¿no? O sea, están castigando, ¿por qué? Porque siguen rindiendo culto a sus deidades. Y es que precisamente no, esto que estamos viendo es que hubo un proceso de resistencia brutal. Todavía los procesos que se iniciaron 30 o 40 años después de la caída de Tenochtitlan, Exacto. donde quemaron vivo a don Carlos, por ejemplo, que era el nieto de Nezahualcóyotl, en el Zócalo. Y una de las razones por las que lo queman es porque se dedica a decirle a su pueblo, no les hagan caso. Exacto, que no es algo como Gonzalo Guerrero, ¿no? En el área maya. No hay nada más allá, nada más estamos aquí, como nos enseñaron, como flores que se van a secar, y por lo tanto, todo lo que estén diciendo, y entonces le fueron a decir a Zumárraga, estos señores, hay un Martín Ocelo, un caso también muy inquietante, porque lo destierran y lo mandan a la Inquisición de Sevilla. Le dice, Sagún le dice a don Antonio de Mendoza, este señor no puede estar aquí. Es un peligro si este señor está aquí. Entonces lo embarcan y lo mandan a la Inquisición de Sevilla. Y lo que ese señor se dedicaba a decir es todo esto que nos están diciendo no es cierto. Bueno, y además, Stephanie, tú ya nos decías, esta zona de Hidalgo ya, aquí iniciaba el norte. Y el proceso de evangelización no era cualquier del norte, lugar. Fue un proceso súper largo. Sí, hablamos, ¿no? Que, no sé, Tenochtitlan llegan en 1518, me parece, 1519 caen en 1521 y la conquista del norte no se termina de concretar hasta el siglo XIX. Sí, exacto. Entonces, aquí lo que vemos también es esta cuestión de resistencia, pero a la vez esta didáctica de la imagen, ¿no? Claro. O sea, cómo yo voy a utilizar estos elementos para que tú entiendas. Y una estrategia muy brillante también, incluso hay teatros al aire libre, o sea, hay muchas cosas que se empiezan a implementar. Las pastorelas, ¿no? Por ejemplo, porque cómo yo hago que tu cosmovisión se alinee con la mía y que tú entiendas, porque esto está mal. También vemos, por ejemplo, esto de la transpolarización de santos, ¿no? O sea, San Miguel Arcángel y Tlaloc, por ejemplo, de mira, pensamos en lo mismo, creemos en lo mismo, solo que se representa diferente. Encontrar similitudes. Y esa es la función justo de esta visualidad que es muy importante y que en la capilla, digo, nos da para mucho. Oye, la visualidad, pero también la sonoridad, porque ahora que te escuchábamos hablar, no sé si tú lo percibías, Héctor, cómo rebotaba en la voz. Que está hecho para que... Sí, de hecho, la construcción lo que tiene es una acústica que si yo estoy parado ahí, cualquiera me puede escuchar de aquí para acá. Y eso no sé si les pasó, por ejemplo, en Tula, también cuando estás en lo alto pueden hablarle a las personas y se escucha, pero aquí sobre todo esa monumentalidad, esas construcciones, y a veces no lo pensamos, no solo se hacen porque sí, tiene una estructura y tiene una distribución justo precisamente para cumplir con esa función. La acústica es muy buena, también las imágenes, o sea, el nivel que tiene, no solo de la calidad de los pigmentos, la mano de obra, sino también precisamente este plano iconográfico, esta propuesta iconográfica. ¿Por qué esos elementos? Porque son los más importantes. ¿Por qué el Génesis y el Apocalipsis? Porque aquí está representado la lucha entre el bien y el mal. Si tú obras bajo los valores que nosotros te estamos inculcando desde esta nueva religión, vas a alcanzar esto. Y si no, vas a tener esto. ¿Esto se transmitía mediante sermones o mediante obras de teatro? O simplemente se celebraban misas? Se hacía uso de todo, pero sobre todo esta función simbólica de la imagen es cuando yo me estoy enfrentando a que no hablamos el mismo idioma, que apenas lo estoy aprendiendo, que aunque yo de misa no me vas a entender y que a la vez yo lo que necesito, exacto, que tú tengas esos valores y que tengas ese discurso y que lo asimiles, porque puede que lo entiendas, pero si no lo asimiles tú no vas a tener ese temor, por ejemplo, a los castigos del infierno. Bueno, y también es que la visualidad era importante también para los pueblos mesoamericanos, ¿no? Exacto. Si pensamos, bueno, lo que hemos visto, los murales en las pirámides también. Sí, porque no había un temor al inframundo, porque claro, me voy a morir, pero aquí lo que se tiene que transportar es la idea del infierno. Y pero por es también como hablarles en un lenguaje que ellos entienden, que es lo visual, ¿no? Y entonces hay una construcción iconográfica del infierno en la pintura mural agustina, que como les mencionaba, esta no es, digamos, es la única monumental, pero hay otra que se piensa que es más antigua, que de ahí se trajeron el programa pictórico, que es Santa María Xochoteco. Entonces, esta está en Meztitlán y es Sierra Gorda, y justo se piensa que esa es más antigua, es una capilla muy pequeña pero muy hermosa, y el programa pictórico es exactamente lo mismo. Entonces, lo que piensan algunos investigadores es que fue primero Xochoteco, luego se traen este programa pictórico aquí, pero la función pues es la misma. Pues es maravilloso, es impresionante, porque la verdad es que abre la perspectiva de ese mundo, nos permite ver cómo fue ese momento, y sobre todo imaginar
el proceso, cómo se fue dando el proceso, la misión de los agustinos, el hecho de llegar a habitar una frontera. Exacto. Y cómo va penetrando. Sí, la comunicación, lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces vemos el recinto y pensamos en lo religioso, pero no en los procesos sociales asociados al inmueble, no nada más son las características arquitectónicas, constructivas, de manufactura, también son estos procesos que hablábamos, que aquí hay testimonios desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y eso es muy importante porque nos habla de esta misión que tenemos como INAH de resguardar, de conservar, de difundir, pero a la vez de reconocer estos valores tan importantes. Bueno, pero lo que nos faltaba conocer la parroquia del ex convento de San Nicolás Tolentino. Y lo primero que nos brinca es que por las características de la fachada tuvo que tener una decoración acorde con la época. Y lo que queda después de la Reforma, después de la Revolución y todos estos procesos. Pero no, lo que queda es pues más bien la serie de retablos del momento neoclásico, de la corriente neoclásica. Quiere decir que pues hubo unos retablos barrocos llenos de dorados que o desaparecieron o fueron destruidos, como pasaron tantas cosas. Sí, muchas en veces esos años. tenemos cuenta de ellos por los contratos. Claro, aunque también llama la atención que como en la mayoría de las iglesias del siglo XVI también encontramos la pintura mural. Cuernavaca, por ejemplo, es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque pues al inicio no había retablos, ¿no? O sea, es decir, no habían llegado los pintores, no habían llegado. Sí, porque recordemos que trabajaban en gremios, ¿no? Los doradores, los pintores, claro, los carpinteros. entonces en las primeras décadas del siglo XVI lo que vamos a encontrar en las iglesias es este tipo de pintura mural. Sí, tan solo la estructura, ¿no? Una sola nave, sí, un cañón corrido. Un cañón corrido. Bueno, y la pintura también se aprecia en este techo que simula un artesonado, ¿no? ¿Recuerdan el refectorio? Sí, muy parecido. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se llegara a esta construcción? ¿Es el mismo proceso de 30, 40 años? Más o menos. Llevó más sí, porque en sí la fundación como tal, el asentamiento que eso vimos en el Cubo de la Escalera, digamos 1546, pero se habla de un periodo constructivo de 20 años, entre 1550 y 1570. Y recordemos lo que hemos dicho, ¿no? Son muchas etapas constructivas donde van adicionando elementos, donde se va ampliando, donde también incluso en cuanto a las estructuras y demás, pues van teniendo todo este proceso de adaptación. Algo que llama la atención, todo esto que están viendo es un trabajo de restauración que no tiene tanto tiempo, que es otra parte de esta etapa que hace el restaurador Gabriel Rivera Madrid, y justo hace esta restitución, por ejemplo, de estos elementos de pintura mural que les mencionaba, que nos recuerda un poco al refectorio. Sí, entonces hay un trabajo constante también del instituto de hacer proyectos que sabemos que son proyectos macros, que son proyectos que involucran tiempo, dinero, esfuerzos, recursos, pero sí de tratar de pues sí, rescatar y sobre todo consolidar estos valores para evitar el deterioro justo del inmueble. Claro. Entonces este proyecto, digamos que estamos viendo ahora cómo quedó después de la intervención, que también es un trabajo que se vincula a la comunidad para que entienda, porque tú le tocas a la gente de la iglesia y es como complicado. Tienen que entender también en esta parte, porque lo que nosotros podemos considerar patrimonio histórico, historia del arte y demás, para ellos es su vida, es su comunidad. Claro, es parte y es el centro de la vida social de la comunidad, ¿no? Pues fíjate, esto que dices de que el techo recuerda al refectorio, también vemos las nervaduras que recuerdan al claustro, ¿no? Entonces vemos que sí es el mismo programa. Sí, es integración. Sí, pensemos que, por ejemplo, la capilla abierta muchas veces se construye en lo que el templo está terminado, en lo que se lleva a cabo este proceso, pero también a las necesidades que decíamos que responden a que pues, los indígenas no van a entrar aquí. Y otra cosa es que va teniendo un proceso justo de varias etapas, que incluso derivado de todos estos cambios y procesos sociales relacionados aquí, pues han tenido que ir restituyendo. Por ejemplo, este trabajo de integración de la pintura, pero también hubo otro de consolidación. Y si se dan cuenta, pues que eso pasa muy constantemente, aquí se sigue oficiando culto. Sí, claro. Eso es importante, sigue teniendo sentido el templo como tal, ¿no? El eso es lo que ¿no? permitió que se conservara a pesar del deterioro continuo a lo largo de los siglos, hasta que tuvo una intervención bastante tardía. Sí, porque digamos el templo ya no se ocupaba las celdas, ya no había frailes mendicantes y demás, hay una secularización, ya se había fraccionado todo. Se mantuvo. Entonces, a pesar de que se fraccionó, se parceló, se vendió y demás, el culto se mantuvo aquí. Y eso habla de esta conexión, esta sinergia entre instituciones y comunidad. No alcanzamos a verlo con calma, pero se veían unas figuras en la parte alta del coro. Los murales de unas figuras, probablemente sería San Nicolás, a quien vemos ahí, con el manto estrellado. Aquí sí se distingue. Aquí sí se distingue. Y se alcanzan a ver las manos. Flagelos. Ajá. Es otro ejemplo de escultura y demás. Yo les decía, es que esto nos da para mucho, mucho tiempo. Pero si alguien quiere conocer más
Yo, por ejemplo, ya quiero leer más de este lugar. ¿Qué bibliografía nos recomendaría, maestra? Tenemos el libro de la pintura mural del convento de Actopan de Víctor Manuel Ballesteros. Es una edición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos un libro que también es de José Luis Pérez Flores. Ese es muy reciente, se presentó, de hecho él me invitó, tuve la fortuna de ser su comentarista en la fila de Lina, y es La demonización de los dioses indígenas prehispánicos. Tenemos también otro de Arturo Vergara Hernández, que es de la construcción del infierno en la pintura mural. ¡Oh, qué bonito! Y también nosotros tenemos un boletín que se llama Ocarina, que es del Centro INA Hidalgo, donde constantemente estamos publicando información sobre el convento. Hay otro libro también, es muy reciente, del doctor Gabriel Rivera Madrid, sobre Actopan, y aquí tenemos información que es muy importante y muy vasta precisamente para conocer, adentrarnos a otros conocimientos de aquí, ¿no? A veces ahí tenemos mucho más específico qué dice cada uno de los murales, qué es la traducción en latín de lo que tiene, porque pues sí, evidentemente no conocemos todo, se consiguen aquí en la tienda no tenemos tienda como tal, pero tenemos una biblioteca que se llama Antonio Peñafil, especializada en historia y antropología. Esa está ahí en el convento de San Francisco en Pachuca. En Pachuca. Maestra, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Disfruté este recorrido. La verdad es que estuvo llenísimo de revelaciones. Es un portento, es algo verdaderamente maravilloso. Sorprende que se declaró hasta 1932, entró en el catálogo de monumentos. Bueno, el INA como tal se creó en 1939 y nosotros como INA Hidalgo entramos en 1992 con un proyecto para poder restituir el convento y poder devolverle la dignidad histórica que tiene y esta integración con la comunidad. Sí, me refiero a la declaratoria de monumentos, que es del año 32-33. Sí. Sorprende que se haya tardado tanto tiempo este país y esta sociedad en darse cuenta del valor de lo que tenía. Para cuando se hace la declaratoria, muchas cosas ya se habían perdido de manera irremediable. Y es un milagro que se conserve lo que se conserva aquí. Muchas veces lo debemos a la calle. Sí. Y también a la sinergia entre instituciones con la comunidad. Claro. Porque si no trabajamos en conjunto, a veces pensamos de, bueno, eso le toca al INA. No somos una institución normativa, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad y como les mencionaba en este proyecto, que hay una integración, que hay este sentido de identidad y de pertenencia, es lo que nos ha permitido que este lugar esté así. Claro. Maestra, pues le agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Gracias, querida Beca. Gracias, Héctor, y recordarles que está abierto al público. Sí, estaba abierto. Sí, abierto al público. Los lunes son los únicos días que no se abre por mantenimiento, de martes a domingo. Se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde. Pues dése una vuelta, véngase a conocer este lugar, o si ya lo conoce, venga a disfrutarlo de nuevo. De verdad, vale muchísimo la pena. Espero que se la haya pasado bien. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.